Gonzalo Abella nació en 1947, es maestro, escritor político e historiador uruguayo. Estudió magisterio en Uruguay, posteriormente cursó estudios de ciencias sociales en Cuba y la ex Unión Soviética. Ha publicado trabajos sobre identidad, historia y creencias populares del pueblo uruguayo. En 2013 fue proclamado precandidato a la presidencia de la República por el nuevo partido de Izquierda Unidad Popular y se postulará a las elecciones internas de 2014. En la fórmula presidencial, el dirigente del taxi, Gustavo López, irá como candidato a la vicepresidencia. Unidad Popular está integrada por Asamblea Popular, Movimiento 26 de Marzo, Partido Comunista, entre otras agrupaciones. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida a Gonzalo Abella, candidato de Unidad Popular. Estábamos escuchando el informe, quienes integran Unidad Popular y decíamos Partido Comunista Revolucionario, para ser más precisos, ¿verdad? Sí. Porque decía en el informe, dijimos Partido Comunista y en realidad es Partido Comunista Revolucionario. Sí, en realidad son 2 de las 11 fuerzas que integran la Unidad Popular, ¿no? Hay una columna fuerte de grupos que integraron el Frente Amplio y rompieron con el Frente cuando entendieron que el doctor Tabaré Vázquez desvirtuaba los fines y objetivos del Frente en su primer gobierno y se separaron. Otra gente que venía de posiciones más independientes en política y gente que viene del movimiento social, del movimiento ambientalista. Hay 11 organizaciones políticas que integran la Unidad Popular, a las que se suma gente independiente, es decir, que compartimos un programa común, que es lo que nos convoca. ¿Definición ideológica? ¿Se definen de izquierda? Si tú decís ideología, es sistema de ideas. El sistema de ideas está expresado en un programa que es, primero que nada, patriótico, de proyecto de un proyecto de país, de freno al saqueo ambiental y económico y patrimonial. Recoge gran parte, yo te diría, el espíritu del Frente Amplio del 71, en cuanto a sus sueños de equidad, de soberanía, de patria grande. Incorpora lógicamente el tema ambiental, que en el 71 no estaba presente, contra el saqueo ambiental de las transnacionales, pero incorpora también, por la emergencia que estamos viviendo, algunas ideas de defensa de lo patrimonial y de lo estatal, que fueron alguna vez ideas de lo mejor de los partidos tradicionales, y que hoy, ante el desmantelamiento del Estado, con lo público-privado, con el entierro de Pluna, etcétera, etcétera, no son ideas de izquierda, sino que son ideas ante todo patrióticas y de soberanía, que se suman al proyecto de izquierda que el Frente Amplio abandonó. Las aspiraciones, llegar al Parlamento, llegar a la presidencia de la República. Las aspiraciones de Unidad Popular es que cambien las políticas estatales, con Unidad Popular o sin Unidad Popular. Las aspiraciones de Unidad Popular es realmente tratar de hacer consciente a la ciudadanía, en parte ya lo está, de que estamos en una encrucijada donde se ha perdido totalmente el rumbo, donde hay un riesgo real de una catástrofe, sobre todo con la megaminería y con la expansión de los venenos sobre la tierra y sobre la agua, la emergencia real de un pueblo que ha perdido la esperanza, del aumento de la inseguridad, de la desesperanza de los jóvenes, del suicidio adolescente, que son señales del mismo problema de la pérdida de rumbos. Y en ese marco intentaremos, en primer lugar, tener una fuerte representación parlamentaria en el próximo periodo, no a los efectos de incidir solamente sobre el gobierno, sino de ser vocero de las fuertes luchas sociales y ambientales que nuestro pueblo ya está empezando a andar, con las marchas por la tierra, con la resistencia a los cedulones de Aratirí, con la dignidad de la lucha de los jubilados por el aguinaldo. Es decir, ser expresión de esos movimientos que una vez que nosotros estemos en el Parlamento en el 2015, no pueden esperar 5 años más. Tiene que haber pronunciamientos urgentes de un país que está en admirable alarma, como diría Artigas. ¿Cuáles son los modelos en los que Unidad Popular se mira? ¿Es Cuba un modelo? Desde el punto de vista estricto de la Unidad Popular, nosotros medimos a los países hermanos y a los pueblos hermanos en función de si tienen una política de digna soberanía o de entrega. Los países como Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador
de alguna manera lo que a nosotros realmente nos interesa como Unidad Popular es que tienen una postura soberana de resistencia al saqueo transnacional. Desgraciadamente no podemos decir eso del gobierno actual del Frente Amplio, en esa línea. Entonces, nuestro modelo básicamente no es un país concreto, es patria grande. Patria grande significa la integración de un modelo artiguista, del sueño de los próceres, de hacer una patria grande que pueda tener fuerza para enfrentar al imperio que nos saquea y no tener que ir a mendigar cositas allá. Hablando de Cuba, vio que yo lo escuché a usted decir que desde Unidad Popular su posición personal es no estar en contra de la inversión extranjera. Fíjese que en Cuba, dada la crisis económica que tenían, a la inversión extranjera se le sumaron emprendimientos privados. Hoy el modelo estatal de Cuba fue cediendo a la propiedad privada. Aunque obviamente, la educación, la salud está en manos del Estado, pero hoy la economía obligó al gobierno de Raúl Castro a incorporar la inversión, pero también a que prospere la iniciativa privada. El bloqueo obligó a determinadas estrategias que Uruguay no le serían necesarias porque Uruguay no está bloqueado. Pero de todos modos hay que entender una cosa. Nosotros en relación a Cuba planteamos que es indignante que Estados Unidos esté ocupando una parte de su territorio en Guantánamo para hacer una cárcel con torturas. Es decir, es indignante, es decir, no se puede permitir que una parte del territorio cubano esté usado por Estados Unidos. Nosotros estamos reclamando la libertad de los 3 cubanos presos por tratar de frenar el terrorismo en Estados Unidos, y defendemos la posibilidad de que Cuba defienda y tenga derecho a su autodeterminación. En el plano económico, fíjate vos, en Cuba en el Mariel hay una zona franca. Gracias a esa zona franca, medicamentos cubanos muy baratos que no tenemos acceso nosotros van a ser con patente brasilera entregados al mundo. Pero el tema de la zona franca del Mariel, el tema de la iniciativa privada y de la iniciativa personal, individual, se enmarca en una cosa previa, un proyecto soberano de país al cual Cuba no renuncia. Y uno se da cuenta de que Cuba tiene dignidad por el ataque que le hace Estados Unidos, el amo de las indignidades. Por eso es altamente sospechoso desde nuestro punto de vista que nuestra embajadora norteamericana tenga esa amplia sonrisa de condescendencia hacia todo lo que hace el gobierno del Frente Amplio. Eso es una señal de que no somos un país soberano y no somos un país con un Estado digno. ¿Está de acuerdo con esta iniciativa de que vengan presos de Guantánamo al Uruguay? Yo no estoy de acuerdo con la prisión de Guantánamo. Es decir, lo que es absolutamente inadmisible es que Estados Unidos se esté ocupando. Ahora, lo que tienen que hacer los inocentes que han sido torturados en Guantánamo es volver a sus países de origen. Si Obama tiene miedo de que eso se vuelva un boomerang porque él los pone en libertad y se hace un acto por derechos humanos, nosotros no le vamos a mitigar el impacto. Es decir, Uruguay no tiene nada que hacer en eso, nada más que exigir que se vaya a la base de Guantánamo. No le debemos sacar las castañas del fuego a Obama. Aunque, como dice Mujica, ¿no? Yo siempre cobro factura, yo le doy esto y tú... No, no es esa la forma de gobernar. Así que usted no está de acuerdo con que los presos de Guantánamo vengan a Uruguay. Para ellos hay que reconocer... La única actitud digna ante Estados Unidos es exigir que se vayan estos imperialistas que están ocupando una parte de Cuba. Es lo único que hay que hacer. En la medida que, se exige, pero no se cierra Guantánamo, puede haber un camino intermedio que es que la gente que está ahí injustamente detenida tenga una vida de salida, que es salir de Guantánamo a un país y vivir en libertad. Eso para las personas es una buena solución. Y lo que usted dice de mandarlos de vuelta puede ser muy peligroso para personas que están presas sin un juicio justo, enviarlas a sus propios países. Pueden ser condenadas, pueden ser asesinadas, les puede ir muy mal si los devuelven. Pero que lo decidan ellos. Uruguay siempre fue un país Uruguay fue un país realmente de asilo. Pero ¿cómo se va a negociar el asilo con los opresores en vez de negociarlo con la dignidad del ser humano? Es una falta de respeto a los presos de Guantánamo. Negociar con Obama, no, contra Obama. Se negocia con los presos torturados.
Eso es el concepto de asilo. Respecto a Venezuela, ¿cómo están observando la situación en Venezuela, donde hay una situación de crisis económica importante, donde hay una movilización popular? ¿Ustedes admiten que hay represión por parte del gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, hacia el movimiento popular, que está integrado por estudiantes, que está integrado por trabajadores, que hay represión en las calles? Tú me obligás a hablar como Gonzalo Abella, y yo te tengo que hablar como Unidad Popular. Para la Unidad Popular, Venezuela es un gobierno que ha tomado medidas de extraordinaria importancia para todo el futuro de América Latina. Es un país que es pionero en una propuesta realmente corajuda de enfrentar al imperio. Eso tiene sus costos. Eso tiene sus costos porque, a diferencia de la Cuba del 59, Venezuela no tiene una potencia afín ideológicamente, por lo tanto ha quedado en una enorme soledad. Fíjate tú que, por ejemplo, para darte una idea, el ejército venezolano es la mitad del ejército colombiano y no tiene la preparación combativa que tiene un ejército colombiano que tiene 40 años de lucha antiguerrillera. Es decir, esa Venezuela que desgraciadamente tiene que destinar recursos del petróleo para comprar armamento que nadie se lo regala y para formar milicias obreras, campesinas y estudiantiles, no para asaltar el poder, sino para defender la institucionalidad democrática. Frente a eso se genera un desabastecimiento artificial, sacando todos los productos subsidiados para Colombia y metiéndole bandas de asesinos de Colombia para dar manija en las guarimbas, donde gente honesta que quiere protestar se ve avasallada por la violencia patotera de estos agentes extranjeros. La misma estrategia que en Ucrania. Es decir, como Ucrania no podía confiar en su ejército, creó el sector derecho, que generó una masacre en la gente que quiere ser soberana. Es las estrategias imperiales de siempre. Pero mire que los que están en contra de Maduro dicen que también agentes cubanos son utilizados dentro de Venezuela por el presidente Nicolás Maduro. Eso, bueno, lo ha planteado la oposición política. Dice que hay agentes cubanos dentro de Venezuela de forma ilegal, sin registro del Parlamento, sin conocimiento del Parlamento, actuando en las calles de Venezuela. Sí, también se decía eso cuando la lucha de la huelga general contra el golpe de Estado en el 73, la dictadura uruguaya dijo que eran agentes rusos de la embajada que estaban impulsando a los dirigentes de nuestra gloriosa central de la época. Es decir, el problema es que uno tiene que tener cierto olfato de saber quién es un mentiroso universal y quién dice las cosas de verdad. Es decir, Cuba ha tenido en muchos aspectos que incluso lo involucran una actitud transparente. Es decir, y no quiere complicaciones. Realmente Estados Unidos ha hecho de la mentira y de la CNN, que es la institución de la mentira, una tergiversación total. Fíjate vos, las guarimbas estos escándalos, casas incendiadas, gente asesinada, aparecen en primer plano en la CNN un muchacho y una muchacha con aspecto de ORT. Pero el verdadero rostro de los asesinos se ve en una cosa difusa ahí entre llamas. Y es terrible la manipulación que nos están haciendo contra el gobierno de Maduro. Yo he ido varias veces a Venezuela, no como político, lógicamente, sino se me ha invitado, incluso tengo un libro publicado en Venezuela. Conozco la situación y tengo muchos vínculos. Y realmente la percepción que tiene la gente en Venezuela, que sufre elementos de desabastecimiento, es que la violencia viene de afuera, la falta de productos a veces de primera necesidad es totalmente estructurada desde Colombia, que compra todo y se lo lleva para que haya desabastecimiento, y que realmente el gobierno de Maduro ha sido muy prudente. Entonces, ¿qué hizo? Cuando fue el aniversario de Chávez, sacó a desfilar sin armas a las milicias obreras, a las milicias campesinas, a las milicias estudiantiles, como diciendo, esto es lo que tenemos para defender la democracia, no para atacar las guarimbas. Volviendo a la campaña, comparecen el 1 de junio. Respecto a 3 temas, la baja de la edad de imputabilidad, el voto de los uruguayos en el exterior y la ley de cuota que va a ser vigencia ahora en octubre de 2014, la cuota política. ¿Cómo ve esos 3 temas? ¿Tú te refieres a las mujeres? Sí, exactamente. Ajá. En primer lugar, para nosotros el 1 de junio es enormemente importante, porque al no tener estructura para hacer propaganda paga, lo que nosotros tenemos que demostrar a los medios
y a paso agradezco esta invitación, pero lo que tenemos que mostrar a los medios es que merecemos estar en espacios estelares. Y eso lo vamos a demostrar con una muy buena votación en junio, que es carísimo, porque las elecciones en Uruguay no son para partidos pobres, ¿no? Lo que nos cuesta solo en las listas es una fortuna. O sea que para nosotros el 1 de junio es muy importante. Con respecto a la baja de la de imputabilidad, ahí es donde afloran los principios de Unidad Popular. Sabiendo los miedos justificados de nuestra población, estamos totalmente en contra de la baja de la impunidad y entendemos que políticas educativas, desgraciadamente el CIRPA no es un modelo a seguir, es decir, tienen que ir por otro lado, lo tenemos en nuestro programa. Con respecto a el voto en el extranjero, yo te puedo decir, porque he estado mucho en Australia, he estado mucho en otros países, he estado mucho en Europa, que hay toda una colectividad uruguaya, el millón de orientales que está en el extranjero contra su voluntad, en la inmensa mayoría, tiene una enorme nostalgia y que debería tenerse más respeto desde el Departamento 20, que los destrata y se ríe de ellos en relación a la situación de los extranjeros, de la gente que vive en el extranjero y que ahora está con la celeste esperando que venga el campeonato. Y en relación a la inclusión de la mujer, yo tengo mis dudas de que esas formas se resuelvan por fórmulas. Me inclinaría más a pensar que es imprescindible unas políticas sociales de reinserción real de la mujer. Fíjate en nuestro caso, nosotros tenemos mujeres extraordinarias, pero una cosa es la mujer que puede ser rentada por su partido y otra cosa es familias obreras donde muchas de las mamás nuestras dicen, no, yo ni loco me candidateo. Porque buscar un cargo en la Unidad Popular no es buscar después un cargo en el gobierno, es buscarse un problema. Y realmente dicen, no, déjame que los nenes están bien en la escuela, lo hemos tenido. Entonces el tema de realmente la inclusión de la mujer por la vía administrativa puede ser para que la mujer que pueda ser rentada se incluya y la mujer obrera se le complica. Hay que buscar políticas sociales de inclusión y políticas de género que apuesten por otro lado. Abella, gracias por haber venido. Seguramente después de junio volvemos a conversar. Un gusto recibirlo. Bueno, gracias. Y le decimos a la ciudadanía, ejerzan su derecho ciudadano a conocernos más antes de emitir el voto. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.